Vamos a hacer una perspectiva con una calle que tiene cierto ángulo de inclinación, con pendiente negativa. Hacemos la línea del horizonte, una línea horizontal, y hacia esa línea van todas las líneas horizontales. Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo, aquí la posición de la línea de tierra, siempre paralela a la línea del horizonte, y aquí línea de horizonte. Bueno, una vez que tenemos estas dos líneas, vamos a dibujar aquí el plano de cuadro, y aquí el punto de vista V, o sea, lo tenemos aquí abajo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la calle tenga esta orientación, más o menos respecto a la vertical, aquí vamos a poner aquí unos 75 grados más o menos. Entonces esta es la calle y la casa viene desde aquí hasta este punto. Vamos a poner hasta este punto. Vamos a darle esta anchura y llega hasta aquí. Ya no dibujamos más, la acera va a venir por aquí y aquí ponemos la otra acera. Entonces es una calle que, aparte de seguir vista desde arriba esta orientación, pues también va a bajar, vamos a poner 10 grados. Entonces esto será lo que tenemos aquí, es esto. Vamos a hacer aquí aparte el plano del cuadro y tenemos aquí detrás el plano geometral, plano del suelo, y esta es la orientación de la calle con un ángulo alfa, que es este. O sea que esta sería la calle, esta sería una acera, la otra, y aquí, por ejemplo, ya hemos puesto la esquina de la casa, ¿no? Bueno, y luego, aparte de esto, también tenemos que la calle va a bajar. O sea que en realidad esto es en el plano horizontal, pero esto va a bajar cierto ángulo, ¿no? Y decíamos que podía ser unos 10 grados. Bueno, pues según eso, primero hacemos la calle en proyección sobre este plano geometral, el plano este es el plano geometral, y este el plano del cuadro, el plano del papel, ¿no? Bueno, entonces la perspectiva de esta línea sale de este punto y sigue esta dirección. Aquí tiene la fuga, siempre la fuga la subimos ortogonalmente al horizonte y la traza queda en la línea de tierra. Por lo tanto, la perspectiva de esa línea es esta. Este punto lo subimos y la perspectiva de esa línea es esta. Estos dos puntos los proyectamos siempre trazas a línea de tierra y siempre a su fuga, son paralelas, tienen la misma fuga, entonces sale de este punto y de este y van a esta fuga. Bueno, ya tenemos esta carretera tal y como se vería bajo este punto de vista, ¿no? Ahora bien, vamos a intentar alejar un poco el vídeo, la cámara de vídeo, para que entre todo bien. Bueno, una vez que tenemos esto, no hay que olvidar que ahora todavía baja un poco, ¿no? Entonces, como el punto de vista tiene la proyección aquí, la proyección ortogonal sobre el cuadro es el punto principal, y ahora decimos que esto baja, esto va a bajar siguiendo esta orientación, va a bajar 10 grados. Entonces colocamos aquí los 10 grados, a partir de esta línea los contamos aquí, 10, 15 o lo que sea, como lo estamos haciendo sin... Entonces coloco aquí esos grados, bueno, 15 parece bastante pendiente, podrían ser 12 o así. Bueno, entonces llamémoslo ángulo beta. A partir de aquí lo coloco y aquí tengo la fuga. O sea, sé que a partir de este punto, que es la fuga de estas líneas, queda a esta distancia por debajo. Entonces cojo esta distancia y la coloco aquí. Por tanto, ya sé que la carretera viene por aquí. Ahora efectivamente esta carretera está bajando hasta este punto. Y esta es la línea del horizonte de ese plano inclinado que tira en esa dirección hacia abajo. O sea, el plano que contiene a la recta esta, no a esta. Por tanto, sería el plano este, ¿no? Para entenderlo, es el plano que forma ese ángulo
respecto al plano superior, ¿no? Realmente el plano no forma el ángulo, lo que forma aquí, lo que forma este ángulo es esta línea y esta, ¿no? Eso quiere decir que en realidad este ángulo es distinto. Este ángulo lógicamente es distinto. Este es el ángulo real entre los dos planos, mientras que este es el ángulo que forma esta línea respecto a esta, ¿no? Y es el que estamos contabilizando, este ángulo. Bueno, una vez que ya tenemos claro eso y tenemos la fuga, tenemos ya la nueva línea del horizonte del plano inclinado. Ahora hacemos la altura de la casa. Podemos poner aquí la línea de tierra y decir, bueno, pues la casa pues tiene un primer piso de esta altura, luego tiene un segundo piso y vamos a poner una terraza y hay un tejado, lo que sea. Bueno, pues estas tres alturas ya las podemos colocar, ya que está aquí en la traza, las podemos colocar aquí. Entonces tenemos la primera altura, la segunda y la tercera. Lógicamente estas líneas son horizontales, ¿no? Eso quiere decir que deben ir hacia este primer horizonte. Entonces vienen las tres hacia esa fuga. Pero no hay que olvidar que ahora la perspectiva de este punto podemos hacerla de varias formas. Si queremos, prolongamos esta línea hasta que corte aquí, proyectamos esto ortogonalmente y ahora fugamos a su fuga, que sigue esta dirección. La línea sigue esta dirección, entonces su fuga queda aquí. Subimos la fuga y unimos este punto con este. Eso quiere decir que realmente corta aquí. ¿Dónde corta? Estamos haciendo ahora el plano horizontal, o sea, el que viene aquí. O sea que es este punto, ¿no? O sea, al unir este punto con este, pues corta aquí, en la línea que está horizontal. También podemos unir este punto con V y en el punto de corte levantar una vertical hasta que corta a esta línea y obtenemos el mismo punto. De esta manera obtenemos ya la perspectiva de esa fachada de la casa, mientras que este punto sale de aquí, la recta, su traza, y fuga hacia el horizonte del plano horizontal y debe fugar hacia esta fuga. También podemos, si queremos, alinear con V y en el punto de corte aquí levantar una vertical hasta que corte esta línea. Ahí tendríamos también el punto. Entonces ahí tenemos los tres pisos. Bueno, tenemos ya la perspectiva del bloque de las casas y ahora sabemos que como esto fuga hacia aquí abajo, pues la casa debe llegar hasta aquí. De manera que si aquí, por ejemplo, ponemos una puerta, la línea superior fugará hacia este punto del horizonte del plano horizontal, llamaremos LH1 y este LH2. Entonces hacemos aquí esto. Realmente este punto queda aquí su proyección y aquí su proyección. Eso quiere decir que la anchura de esta puerta, si alineamos con V, es esta. O sea que en realidad aquí lo hemos hecho al revés. Primero hicimos la perspectiva, ¿no? Cogimos estos dos puntos, los proyectamos aquí al plano del cuadro, alineamos con V y vemos que en el cuadrilátero aquí tiene esta dimensión. Bueno, pues esta dimensión se proyecta según esto, que son estas dos líneas. Y esto debe bajar hasta aquí, hasta la línea que baja a esta fuga. Llamaremos esta fuga 1, fuga 2 y fuga 3, ¿no? Bueno, si hacemos por ejemplo otra puerta, cojamos ahora una especie de garaje aquí, alineamos con V, corta aquí y corta aquí. Subimos estos dos puntos, cortaba aquí. Bueno, ahí tenemos el garaje que debe fugar hacia F2, mientras que esto debe bajar hasta aquí. ¿Y por qué baja hasta aquí? Porque el plano inclinado viene hacia aquí. Eso quiere decir que a partir de este punto habrá que hacer una línea horizontal. Y a partir de este punto otra línea horizontal.
vamos a colocar aquí una ventana. Aquí están las medidas reales y sabemos que fugan al horizonte 2. Pues ponemos aquí otra ventana, vamos a ponerla de este grosor. Aquí tiene el mismo grosor que la puerta, aquí tendría la mitad de esto, o sea que sería esto proyectado ahí. Y aquí ponemos la terraza. Vamos a hacer una fuga hacia allá y ahora aquí le aumentamos este bloque a la casa, fugando entonces este punto, corta aquí, levantamos vertical, corta aquí y aquí ponemos un tejadillo. Bueno, entonces ya tenemos la casa, este tejado fuga hacia esta fuga y por tanto este de atrás fugará a la misma fuga y esto hacia y abajo. Bueno, tenemos ya entonces la perspectiva completa de la casa. Bueno, podríamos seguir haciendo aquí la perspectiva del camino y aquí esto ya sabemos que baja también hasta aquí y por tanto todas las casas que aparecen por aquí, bueno, esta casa decíamos que venía hasta aquí, levantábamos hasta aquí y esto viene hasta aquí. Luego tendríamos la siguiente casa, vamos a poner aquí otro bloque, lo mismo, el siguiente bloque tenemos por ejemplo esta puerta, fuga hacia 2 y aquí una ventana. Ampliamos la casa y fuga ahí hacia 2. Aquí ponemos un tejado. La siguiente casa exactamente igual. O sea, tenemos aquí otra vez la fuga hacia 2 y hacia 2. Aquí ponemos otra puerta con la fuga hacia 2. Bueno, pues entonces ahí tendremos ya un conjunto de casas en pendiente. Bueno, vamos a poner por último aquí para concluir un muro. Esta es la línea que tiene pendiente, pero el muro debe fugar hacia 2. O sea que en realidad aquí ya no parece una perspectiva, porque parece que son paralelas realmente, ¿no? Y no lo son. O sea, porque en realidad el muro, por ejemplo, si ponemos aquí una puerta en el muro, pues esto fuga hacia 2, mientras que esto también fuga hacia 2. Bueno, tenemos entonces ya el cálculo de esa perspectiva y ahora vamos a hacer un cálculo de sombras. Para el cálculo de sombras tenemos en cuenta esta, la ortogonal fugará hacia 1 y lo mismo con todos los elementos de puertas, ventanas, etcétera, hacia 1, aquí puertas, esto hacia 2, hacia 1, bueno, vamos a hacer por ejemplo, para que se vea aquí parte de la sombra, que la sombra de esta línea viene por aquí y por tanto es esta horizontal, mientras que la sombra, el rayo solar, sigue esta dirección. Bueno, entonces corta A, ahora nos acercamos, decíamos que la sombra de la vertical sigue esta dirección por el suelo, por lo tanto en el horizonte corta aquí y al bajar una vertical aquí tenemos otra fuga. Llamaremos, esto era 2, 3, esta de aquí arriba era 4, llamaremos, bueno, esto lo vamos a llamar con nombres, fuga de las verticales y esto fuga de los rayos. Entonces según eso, la sombra de esta línea, vamos a hacer que tenga aquí este entrante,
también fugará hacia FV, corta aquí, vertical, y aquí hacia FR. Por tanto, la sombra es esta y aquí es esto. Y así con todo. Hacia FV, corta aquí, vertical, hacia FR, paralela a 2, y luego unimos FV, vertical, hacia FR, paralela, y lo mismo aquí detrás donde corte, etcétera. Hacia FR, hacia 2, entonces siempre nos van a quedar estas L's invertidas, ¿no? Bueno, vamos a darle un poco más de música. Bueno, tenemos entonces ya toda la estructura para las sombras. Bueno, por último vamos a calcular la posición exacta del Sol, ¿no? Tenemos estos dos parámetros que ya son suficientes, ¿no? Entonces, la sombra de cualquier línea, vamos a poner, por ejemplo, aquí, ya que tenemos la 0, aquí pues habría otras casas también fugando aquí las horizontales hacia 2, de manera que aquí, por ejemplo, habría una puerta. Aquí, por ejemplo, un balcón. Y aquí siempre todas las horizontales, como ya veníamos diciendo. Aquí, claro, esto, la orientación de esto son estas líneas, ¿no? Entonces, esta línea, por ejemplo, tiene aquí su perspectiva. Entonces, la perspectiva, por ejemplo, de este punto estará aquí en la traza. Bueno, tenemos, por ejemplo, otra casa. Y esta es la dirección de estas líneas, por lo tanto esto se distorsiona mucho, se abre hacia aquí. O sea que las ortogonales vienen hacia allá. Eso quiere decir que la línea esta del balcón vendría por aquí. Y esta vendría por aquí. O sea que estas realmente son líneas que son paralelas a estas de aquí. Ya que esta línea de aquí abajo, esta línea de aquí abajo es paralela a esta, por lo tanto va a la misma fuga. Aunque no parece ortogonal, pero bueno, es un efecto de la perspectiva en la que realmente nos está saliendo fuera del cono permitido del ángulo de visión. O sea, cuando tenemos aquí un cono que tiene aquí pues 60 grados, ¿no? O sea que aquí forma 60 grados, bajo esta vista, pues todo lo que sobresale de ese ángulo ya se empieza a distorsionar. Y como el punto principal está aquí, pues todo lo que sale de este fragmento cada vez se distorsiona más, produciendo lo que se llama una anamorfosis. Bueno, entonces teníamos aquí, y bueno, podríamos seguir la casa por aquí. Esto también va hacia 1, corta aquí, y esto va hacia 2. Y esto hacia 1. Por lo tanto, la casa viene por aquí. Podríamos poner alguna ventana. Como vemos ya, la distorsión es mucho mayor. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en esta casa. Aquí terminamos esto y aquí ponemos un tejado. Y este tejado, pues también hay que calcular su orientación. Tiene esta orientación, por lo tanto, la fuga va a venir aquí, sobre esta vertical. Eso quiere decir que si prolongamos esta línea, corta a la vertical de aquí, ya que sigue esta dirección. Por tanto, ese punto de fuga me vale también para hacer este lado del tejado. Son paralelas, por lo tanto deben ir a la misma fuga sobre esta línea. ¿Y por qué sobre esta línea?
porque está en este plano y en este sigue esta dirección y por tanto debe quedar sobre este plano. Este plano tiene la recta de desvanecimiento límite aquí, por lo tanto queda sobre esta línea, sobre este punto. Por lo tanto, esta es la perspectiva de esas dos líneas del tejado. Vemos, se distorsiona bastante. Bueno, vamos a seguir por aquí con las sombras. Teníamos entonces que la sombra, teníamos aquí FV y FR. Bueno, pues por último tenemos ya para concluir la dirección esta y vamos a representarlo aquí. De repente FV está aquí, eso quiere decir que esta es como vemos, va hacia aquí. Esta es la dirección a partir de cualquier punto hacia aquí. O sea que la sombra de una vertical seguirá esta dirección, ¿no? Y luego tenemos también que tiene este ángulo de inclinación. Cogemos el punto de vista, ¿no?, respecto a esto y tenemos que está aquí a esta inclinación. Por lo tanto sigue esta dirección así hacia abajo y esta será el ángulo que forma esta línea y esta será la altitud, ¿no? Bueno, esto está explicado con mucho detalle en otros vídeos, entonces vamos a dejarlo para no complicar. Basta con hacer ese triángulo aquí y ver los ángulos que forman. Basta para verlo en internet, pues poner cálculo de luz solar en perspectiva con altitud y azimut, que son los dos parámetros solares. Aquí podríamos poner pues más detalles, por ejemplo otra puerta, y aquí la horizontal que fuga hacia este punto. Bueno, vamos entonces a concluir aquí un poco con las sombras. Vamos a marcar las líneas y ya terminamos. Entonces directamente pues lo que hacemos es pues bueno, marcar un poco aquí, para ir rápido así, por donde irían las sombras. Aquí haríamos lo mismo. Bueno, sí, lógicamente pues esto, la sombra de esto sería, si fuera plano sería hacia aquí, pero como viene hasta aquí iría hasta este punto, o sea que todo esto quedaría en sombra. Sombra, vamos a poner aquí el detalle de una ventana, y aquí igual. Y aquí el alero, si esto sobresale un poco, pues esto debe fugar las dos líneas al mismo punto, mientras que las dos de aquí también al mismo punto. Entonces esto proyectará su sombra aquí debajo. Como incide más en esta dirección, más, pues en realidad aquí habría más luz que aquí, ¿no? O sea que, como vemos, esta es la dirección hacia FV, por lo tanto las sombras siguen esta dirección en el plano horizontal y vemos que esto es más perpendicular en este plano. Eso quiere decir que esto debería ser más oscuro que este plano, y lo mismo aquí. Bueno, no vamos a hacer mucho detalle, vamos ya a concluir solo algún tramo y nada más. Entonces marcamos un poco más intenso aquí zonas para la oscuridad. Entonces marcamos aquí. Esto hacia C1. Aquí el oscuro, aquí igual, hacia 1, vamos a restringir solo esta casa olvidando las demás. Hacemos aquí el oscuro esto a la misma fuga F4.
nos ha salido un pequeño bulto en la cumbrera, tejado viejo ya. La sombra es esta. Bueno, entonces decíamos la sombra que se mete por aquí, sube, sigue esta dirección y luego sube por aquí. Aquí hacemos el grosor del muro y aquí la parte final. Esto. Insinuamos aquí un poco pues como iría la otra casa también con sus sombras, y la siguiente también. Vamos a poner aquí un piso a mayores, jugando hacia aquella fuga, y aquí puertas y ventanas, siempre hacia F2. Hacia F2, mientras que las horizontales hacia F2, mientras que aquí esta línea de lo que es toda la acera hacia F3. Bueno, si hay una persiana proyecta su sombra también abajo. Si hay una puerta habría que hacer más oscuridad siempre cerca del muro. Aquí pues tendría el grosor este muro. Veríamos aquí esta línea y aquí abriríamos, vamos a cerrar la puerta para hacer menos sombra. Pues aquí una puerta en el muro, jugando hacia 1 y aquí hacia la horizontal, hacia, llamamos esto 2. Sombra para debajo del tejado y aquí igual, y esto se proyectará también haciendo aquí hacia FV, corta aquí, pues este punto tiene su sombra aquí, sale de aquí, o sea que todo esto quedaría todo en sombra. Y hacíamos aquí en general más oscuridad todo en este plano, también en este plano que en este. Lo mismo aquí. Dejando más claridad para estos planos horizontales y para estos de aquí. Bueno, pues es un boceto simplemente para saber cómo calcular esos ángulos y sabiendo que aquí hay una inclinación hacia abajo, ¿no? Esto de fugar hacia 1 y esto hacia 2. Aquí hacia 2 y aquí hacia 1. Bueno, pues simplemente hemos partido de la vista en planta, colocamos aquí el plano del cuadro, vimos la orientación que había respecto a
la orientación de ese plano que bajaba con cierta inclinación. Hicimos las dos aceras que bajaban, en el plano horizontal quedaban aquí, pero luego en el plano inclinado pues había que bajarlas ya hasta aquí. Esto debe bajar hasta el suelo, hay que aprovechar el espacio del suelo. Pues todo esto viene por aquí hasta esta fuga. Y a partir de aquí pues ya diferenciamos pues estos planos que llegaba menos luz, que esto, eso no quiere decir que esto proyecte sombras, ya que la sombra va hacia allá. El sol está en esta dirección detrás del observador y toda la zona aquí interior debería quedar más oscura por no llegar tanta luz, ya que queda en un hueco. Entonces todo lo que sean huecos pues habría que darle más intensidad en la oscuridad. Todo por aquí, etcétera. Bueno, pues lo dejamos aquí. Si sabemos bien la dirección de las fugas y cogemos los ángulos adecuados, que aquí cogimos, no nos importó la distorsión, pues podemos hacer bien un cálculo de una perspectiva, ¿no? Porque normalmente si cogemos bien los ángulos, pero ya hay que ampliar y quedaría todo muy pequeño en el vídeo, podemos hacer ya el cálculo con precisión de todo el objeto de la perspectiva, ¿no? Aquí tenemos el sistema diédrico, pues la puerta que quedaba por aquí, etcétera, ¿no? Planta y alzado de la figura y luego la dirección de la calle, ¿no? Que va a esta fuga, y luego la inclinación hacia abajo siguiendo esta dirección, ¿no?